Arquijuve, burlarse de doctores de farmacia y llamar pobre a tu audiencia. Arquijuve, esto no es debate, es clasismo y desprecio. Este es el título que emitió la Universidad La Salle de Saltillo por haber cursado la licenciatura de arquitectura y el cual certifica que yo tengo el título de arquitecto. No lo he colgado en la oficina porque eso se me hace de doctor de farmacia, pero bueno, digo, yo respeto mucho a los doctores de farmacia. ¡Oh Dios! Esperen un momento. Hablar de una marca personal es construir algo que te cuesta trabajo. Tienes que trabajar en ti mismo. Tienes que trabajar en ti misma. Tener una marca personal no solo implica darle clic a la cámara y verte de la manera que quieras verte. Claro que no. Es verte bien. Es preocuparte por cómo te vas a vestir. Es preocuparte por cómo le vas a hablar a tu audiencia. Es preocuparte por lucir profesional. Es buscar la manera de poder transformarte en el creador que tú siempre quisiste haber querido. Y sí, poder decir lo siguiente. ¡Hola! Mi nombre es Homero Iglesias. Soy experto en negocios y emprendimiento. Y tengo casi 400,000 seguidores en YouTube. He certificado a más de 100,000 personas en todo el mundo. Y también estoy certificado ante la SEP y el Conocer. Actualmente me dedico a hacer contenido analizando figuras públicas como el Arquijuve. Y en este video vamos a hablar de la más reciente funa que está teniendo el Arquijuve en redes sociales, donde se burló de los doctores de farmacia y también está llamando pobre a su audiencia. Tu cita textual, Arquijuve, fue: no lo he colgado en la oficina, refiriéndote a tu título profesional porque se me hace de doctor de farmacia. Ridiculizar a profesionales de salud no te hace más experto, te hace prepotente. Esta es mi placa de YouTube. Adiós. Yo también soy técnico en máquinas y herramientas y por eso trabajé un ratito en la fábrica. Y para que no pierdas mucho tiempo de tu pobre y triste vida en andar buscando la información de mi persona, A tus propios seguidores les dices: para que no pierdas mucho el tiempo de tu triste y pobre vida en andar buscando la información de mi persona. Arqui, cuando hay argumentos no hay insulto. Algo importante: los doctores farmacéuticos atienden a millones y merecen respeto. Desacreditarlos con burlas es clasismo y decirle pobre a tu audiencia es la táctica más vieja para humillar. No hagas esto en un debate. Menciona leyes, menciona evidencia para que te ganes el respeto. Algo importante: observen por favor su lenguaje no verbal del Arqui. Aquí podemos ver cómo intenta tener superioridad, cómo tiene esa frase y cómo alza la mirada, como despreciando a su audiencia. No es ciencia exacta, pero el patrón es consistente. La postura va de arriba hacia abajo. Arquijuve, si quieres credibilidad, responde con sustancia. ¿Cédula estatal igual a validez nacional? ¡Falso! Arquijuve, esto es para ti y para quien vio tu último video titulado La Cédula Profesional. Algo importante: Diego Alvarado, el Arquijuve, acaba de publicar que no le interesa tramitar la cédula federal y que con su cédula estatal está bien en Coahuila. Él mismo ha dicho que no puede trabajar en Ciudad de México porque su cédula es estatal y la está mostrando. De hecho, aquí te lo pongo en la pantalla. Dato duro número 1. La cédula profesional que autoriza a ejercer profesionalmente en todo el país la emite la Secretaría de Educación Pública. Eso es importante. Dato duro número 2. La Constitución, artículo 121, fracción 5, ordena respetar títulos entre estados. Habla de títulos, Arqui, no cédulas. Dato duro número 3. La Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidó el sistema de cédulas y recordó que las cédulas son materia federal. Los estados no pueden montar su propio sistema de cédulas. Así que en Coahuila sí, pero solo en Coahuila. ¿Y Coahuila qué pasa? Pues su reglamento define la cédula profesional estatal y valida el territorio del estado, y esto lo dice en el artículo 36 del periódico estatal, y su ley también de profesiones. Ahora, ya no los voy a agobiar con leyes y con cosas.
algo importante es que en el 2018, Arqui, un medio local tituló cédula estatal con validez nacional y eso confunde. La validez nacional para ejercer te la da la cédula federal de la SEP y no la estatal. Aquí pongo la misma foto que pusiste en tu video. Algo importante, Arqui Juve. Decir no me interesa la cédula federal y al mismo tiempo sugerir que la estatal te sirve para todo México es incorrecto legalmente. Si quieres ejercer fuera de Coahuila, tramita la cédula federal como cualquier profesionista. Ahora, si tú quieres verificar, entra al Registro Nacional de Profesionistas de la SEP y comprueba los títulos y cédulas federales. Sin registro federal no hay validez del sistema. Ahora, algo importante que tienes que saber. En este canal debatimos con leyes y sentencias, no con descalificativos. La cédula nacional solo es emitida por la Secretaría de Educación Pública y la cédula estatal a la que tú te refieres no tiene validez a nivel nacional. Entonces, vamos a hablar de este punto y algo importante, Arqui. ¿Viste el ejemplo de lo que hablamos en tu video, Arqui Juve? Eso es algo sumamente importante y quiero hablarte ahora en este momento sobre ello. Tú eres una persona, eres una figura pública que es seguida por más de 14 millones de personas. ¡Wow! Eso es un enorme potencial para hablarle a niños, mujeres y personas de todas las edades. Entonces, ¿qué mensaje les estás dando entonces, Arqui Juve? ¿Que tú eres conformista? ¿Que no quieres salir de Coahuila? ¿Que tú solamente estás feliz ahí? Es lo que literalmente dijiste. Sí, yo ejerzo, sí, en Saltillo, en mi localidad. No me interesa ejercer en la Ciudad de México, en Guadalajara, en Monterrey. Si ese fuera el caso, pues sí, a lo mejor tendría yo que tramitar mi cédula federal para evitar controversias. Pero como yo sé que la cédula que tengo pues tiene validez a nivel nacional, pues no me he dado el tiempo, la verdad, ni el interés de meterme al portal y pagar mis 1,600 pesos para poder tramitarla. La verdad es que no me interesa. Yo trabajo muy a gusto aquí en Saltillo y es una ciudad muy bella. Yo hablo siempre maravillas de mi ciudad, no tanto Aquí te está hablando Homero Iglesias, experto en negocios y emprendimiento, desde una de las instalaciones que es la más importante en emprendimiento de todo México en el norte. Sí, aquí enseñamos a las personas que hay que siempre impulsarse hacia arriba, que siempre hay que buscar más, que no hay que ser mediocres. Y tú vienes y nos dices: yo estoy feliz en Coahuila. Arqui Juve, mándale un mensaje a los niños de motivación. Mándales un mensaje que ser arquitecto es bueno, que tener tu papelería en regla es bueno, que hacer las cosas bien está bien, que hablar bien está también bien. Pero Arqui Juve, esto que estás haciendo no está bien, no está bien. Te lo digo como experto en negocios y emprendimiento y consultor de marca. Ahora, amigo y amiga, ¿te interesa que analice a alguna persona? Por favor, escribe en los comentarios tu opinión y con todo gusto voy a hacer un análisis de expresión corporal, de marca y también de impacto reputacional. Ahora, volviendo al tema del Arqui Juve. ¡Wow, Arqui Juve! Tan fácil que era haberte reído, Arqui Juve. Tan fácil que era haberte reído de ese peinado de lesbiana con el que ahora te están funando en las redes sociales. ¡Wow! No me había dado cuenta que sí traigo el peinado de lesbiana el día de hoy. Oigan, se me ven bien. Oigan, amigas lesbianas, ¿creen ustedes que sí me veo bonito o bonita como una verdadera lesbiana o no me veo muy bien? Arqui Juve, lo único que hiciste fue enojarte, sacar un video de más de 8 minutos, dar explicaciones, dar aclaraciones y... ¡Ay, Arqui Juve! Por eso te están funando. Entonces, amigos y amigas mías, no estoy haciendo esto por fama, lo estoy haciendo para poder hacer un análisis de marca de otras personas, incluido el Arqui Juve, y la forma de trabajar es muy sencilla. Hago un contenido largo y ese contenido largo se sube a YouTube. Lo puedes ver en mi canal de YouTube. Ese contenido lo convertimos en varios clips pequeños de entre 30 segundos a 2 minutos y eso lo publicamos en TikTok, en Facebook, en Instagram y también en X. De esa manera, aprendemos a través del microlearning de un contenido largo a hacer contenido pequeño. Esta es una estrategia excelente para tu contenido de marca. Burlarte de farmacéuticos y decirle pobre a la audiencia no es una forma de ser
valiente y viral en redes sociales. En este canal respetamos a los profesionistas y discutimos con pruebas. Si estás de acuerdo, comparte este video, etiqueta a un profesional de farmacia, etiqueta al Dr. Simi y recuerda, aquí venimos a elevar la conversación, no a rebajar a la conversación ni a rebajar a la gente. Dr. Simi, me encantaría que tú respondieras a este comentario. Amigos doctores de farmacias similares, me gustaría que ustedes escribieran sus comentarios sobre esto. ¿Quién piensa que tiene la razón? ¿El ArquiJuve en lo que está mencionando o los argumentos que yo te estoy mencionando? Algo importante que tienes que saber es que yo no ataco personas, ataco argumentos y debato con fines para hacer análisis de la marca personal, del lenguaje verbal y del lenguaje corporal de las personas. Por favor, escribe en los comentarios cuál es el próximo video que te gustaría que analice, a qué persona te gustaría que hiciera una revisión o un análisis, o escribe un comentario y con todo gusto te lo voy a responder. Muchas gracias por haber visto este video y nos vemos muy pronto. ¡Hasta la próxima!